los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. En sus brazos poderoso que nos quiera defender. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad, hacia la eternidad, hacia la eternidad. Sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará.
radios. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Hermanos, es un gozo para nuestra iglesia que nos pueda acompañar a través de este programa virtual. Queremos darles la más cordial bienvenida y también recordarles cada uno de los programas que estamos teniendo como iglesia durante la semana. En la imagen van a poder observar el horario y las plataformas que estamos utilizando. También queremos recordarles las distintas opciones para que usted pueda hacer llegar los diezmos y ofrendas. Puede hacerlo depositando directamente en el banco, a través de banca en línea, o puede hacer llegar el dinero a la casa pastoral. Solamente tiene que escribir a los números que aparecen en pantalla para poder confirmar. Que el Señor les bendiga y esperamos que disfruten de este tiempo. El Señor le bendiga, hermanos. La lectura bíblica para el día de hoy está en el libro de San Mateo 18, 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Que el Señor le bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos, hermanos míos. Un abrazo a todos de una manera muy especial. Es un honor, un placer estar con ustedes en este momento y predicar la palabra de Dios, esta palabra de vida que transforma corazones, cambia mentalidad, hace transformaciones especiales en nuestra vida. Hoy es un buen día para meditar, para compartir la palabra de Dios. Gracias por la invitación y poder compartir con ustedes. Un saludo especial a toda la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Santiago. Un abrazo a cada uno, a los que conozco, siempre es bueno recordarles, y a algunos otros que no he podido conocer todavía también, que sea
que reciban una bendición y un saludo de nuestra parte. Vamos a estar compartiendo hoy un mensaje muy importante para la iglesia cristiana, para el cristianismo. Aquí, más allá, en cualquier parte del mundo, este mensaje que vamos a compartir es un mensaje muy importante. Y a la vez es importante que, como oyentes de este mensaje, tengamos un corazón abierto a la palabra de Dios, diríamos, al trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. El título para este mensaje es ¿Cómo se debe perdonar dentro de la iglesia cristiana? Y añado cristiana para darnos fuerza de que somos cristianos. No es una iglesia tradicional, es una iglesia que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y el título entonces es ¿Cómo se debe perdonar dentro de una iglesia cristiana, dentro de nuestra iglesia, de mi iglesia en la que yo soy parte de esta iglesia? Me refiero a la iglesia local, pero al mismo tiempo somos parte de la iglesia en todo el mundo, o de todo el mundo, que tiene Cristo repartida en cada nación, en cada rincón del planeta Tierra. Y así ha sido por 2000 años. Una iglesia cristiana pertenece a Jesucristo, que se estableció hace 2020 años con la persona de Jesucristo. En Mateo capítulo 16, Jesús claramente les dijo a sus discípulos, ahí estaba el apóstol Pedro, ahí estaban los otros discípulos, una vez que Israel, a través de sus líderes, de los fariseos, de los sacerdotes, una vez que Israel, la nación de Jesús, le dio la espalda al Mesías como Mesías, que le dio la espalda a Dios, una vez que la nación de Israel, la nación de la promesa, le dio la espalda al Mesías y no creyó en el Mesías como nación. Un día van a creer, dice la Escritura, un remanente en el futuro, pero en ese momento no creyeron en el Salvador, le dieron la espalda a Jesús. Y en el capítulo 16 de Mateo, Jesús, después de ese rechazo de Israel, entonces, para seguir con la promesa espiritual del pacto, del nuevo pacto, Jesús claramente identificó un nuevo grupo, que serían sus seguidores, que serían los seguidores de la Escritura del Antiguo Testamento, de las promesas cumplidas. Él dijo, edificaré mi iglesia, un nuevo pueblo, un pueblo que recibe al Mesías como Señor, como Salvador, como el ungido, el prometido de Jehová Dios. Lo recibe a Jesús, ese nuevo pueblo se llama la iglesia. Edificaré mi iglesia, mi eclesia, significa un grupo de gente que le seguía a él. Entonces, teniendo en cuenta que ya no es el pueblo de Israel, en Mateo capítulo 16, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Pero hoy veremos capítulo 18 de Mateo. Una vez que ya Jesús ha dicho que él edificará su iglesia, él deja una escritura de manera particular, de manera directa, ya no a Israel, a los judíos, sino a la iglesia que vendría pronto, allá en el Hechos capítulo 2. Aparece entonces con la venida del Espíritu Santo al seno de los discípulos de Jesús. En Hechos capítulo 2 inicia la iglesia cristiana. Pero Jesús en Mateo capítulo 18 se anticipa, dejando instrucciones claras para la iglesia que él iba a edificar, que él iba a fundar y a edificar, y hasta el día de hoy está edificando la iglesia, hasta que el último incrédulo reciba a Cristo. Así que vamos a pasar este mensaje, cómo se debe perdonar dentro de la iglesia, en Mateo capítulo 18. Vamos a leer versículos 15, 16 y 17, para introducirnos y para leer aquí el fundamento para este mensaje. Muy bien, dice así Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. Qué tremendo. Jesús es nuestro Salvador. Derrama su sangre en la cruz, resucita al tercer día. Y para todo aquel que cree en ese nuevo pacto, en su sangre, para el perdón de pecados, para la salvación de la humanidad, todo aquel que cree va a ser parte de su iglesia. No es mi iglesia, no es la iglesia de un pastor X, no es la iglesia nuestra, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la que somos parte por la gracia de Dios. ¿Cómo enseñó Jesús que se debe perdonar a un hermano? Esta enseñanza sobre el perdón es importante para una iglesia local. Es dada a los discípulos. No se le dio esta enseñanza a la multitud heterogénea. Recuerdan que Jesús habló varias veces a multitudes. En este caso, le habla a los discípulos que compondrían el fundamento, sus apóstoles, el fundamento para la iglesia de Cristo. La pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Pueden ocurrir conflictos y ofensas entre cristianos de la misma iglesia? Obviamente la respuesta es sí. Otra pregunta, junto con esta. ¿Cómo podemos manejar las diferencias, perjuicios, ofensas y heridas entre hermanos antes de que se afecte significativamente toda la congregación? Una iglesia madura, discípula de Jesús, cuyos integrantes son discípulos de Jesús, prestarán oído a esta palabra, a esta instrucción de nuestro Señor Jesucristo, y prestarán oído a la palabra de Jesús por encima de sus emociones o afectaciones, inclusive por encima de las heridas que pueden ocasionarse aún dentro de las relaciones humanas entre creyentes. Una iglesia madura que tiene como esencia el evangelio de la salvación debe apreciar y obedecer los pasos descritos aquí. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Solo poseer el nombre de cristianos debería hacernos gente con temor a Dios y así perdonar a nuestros hermanos, a todos los que nos pueden ofender, con tal que el nombre de Cristo siga vigente entre nosotros, con toda autoridad y poder, y siga vigente entre nosotros para lanzarnos a testificar de Jesucristo como luz del mundo a los incrédulos. ¿Quién lo haría si no la iglesia? Nadie más puede hacerlo. Solo la iglesia puede testificar de Jesús como el Salvador del mundo. Nadie más lo puede hacer. Entonces una iglesia debe saber sanar sus propias heridas internas. Cada creyente debe tener la capacidad de recibir esta instrucción, aplicarla a su corazón, sanar su corazón para sanar relaciones afectadas que impiden la evangelización y el discipulado y la administración adecuada de una iglesia local. Vamos a ver cuatro puntos importantes en el mensaje de Mateo 18, del 15 al 22. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite. Así que el primer punto lo he titulado Los pasos para perdonar a un hermano. Pero antes de los pasos que vamos a ver, vamos a tener cuatro observaciones que tenemos que tener en cuenta para dar los pasos entonces y estar preparados cuando esto sea necesario. Cuatro observaciones para lo que tiene que ver con este tema del perdón. Primera observación. Es posible en la iglesia que un creyente irrespete o dañe a otro creyente. Es posible. No podemos ocultar el sol con una mano. Dentro de la iglesia se da el fenómeno que hermanos afectan sus relaciones interpersonales y no profundizan el amor cristiano, la unanimidad, la oración en conjunto. Bueno, eso lo sabemos. Cuando esto suceda, que hermanos se irrespetan o se hieren dentro de la congregación, la Escritura nos exhorta y nos muestra que necesitamos ser sabios, ser cristianos sabios para cuando se dan todos estos casos. Vamos a tener Mateo capítulo 18 allí en la mano, pero voy a citar algunos otros pasajes. Santiago, capítulo 3, versículo 3, dice que es necesario que en la iglesia haya gente sabia para manejar conflictos, porque los conflictos sí se van a dar.
Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay más peleones que sabios muchas veces en nuestras iglesias. Pero ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Dice la Escritura. Todos ofendemos de alguna manera. Santiago capítulo 3, versículo 2, la primera parte. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago 3:2. Esto no viene de Dios, viene de la carne, viene de Satanás. Santiago capítulo 3, 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no sean soberbios, orgullosos, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, guerra, pleito, disensiones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Wow, esto es muy serio. Tenemos que ser sabios. Capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, se hace lo bueno, no se queda de brazos cruzados, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores, nos enseña una de las bienaventuranzas. Así es que, en segundo lugar, o la segunda observación, es posible tener un procedimiento en la iglesia para resolver conflictos entre creyentes. La primera, es posible en la iglesia que un creyente irrespete o dañe a otro creyente. Entonces, la segunda, es posible tener un procedimiento en la iglesia para resolver conflictos entre creyentes. Y aquí están las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 18 de Mateo, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Empecemos por esto. La idea es ganar a los hermanos, ganar el corazón de mis hermanos. Que mi corazón gane el corazón de otro hermano y el otro hermano gane mi corazón. Esto es espléndido para una iglesia cristiana. La tercera observación es posible atravesar consecuencias dolorosas para toda la iglesia cuando la iglesia no sabe cómo manejar los conflictos internos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. La tercera observación, entonces, es posible tener consecuencias dolorosas si no se lleva el procedimiento adecuado en resolver los problemas entre creyentes. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cuando tiene alguno contra otro, algo. Versículo 5. 1 Corintios 6, 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino al contrario, dice Pablo, el hermano con el hermano pleitea en juicio, y peor todavía, y esto ante gente incrédula, ¿no? A veces llevamos nuestras relaciones heridas y partidas y rotas de la iglesia al hogar, y probablemente un esposo no sea creyente, un hermano no sea creyente, un primo, vivimos con ellos y testificamos el pecado de la iglesia a los incrédulos en nuestra propia casa. Peor si lo hacemos en un juicio ante jueces incrédulos, como dice Pablo. Versículo 7 y 8. 1 Corintios 6, 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, tenemos que sufrir. ¿Nos defraudó un hermano? Bueno, si no hay remedio, lo sufro en el nombre de Cristo, con tal de que otros no sean contaminados o contagiados de la ira, del enojo, o de la murmuración, o la falta de unanimidad en la iglesia. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Defraudamos entonces a toda la iglesia si no podemos resolver nuestros problemas con algún hermano. Y la última observación
es posible alcanzar el propósito de Cristo para la iglesia en conflicto, guardándola y preservándola en amor. Tenemos que guardar a la iglesia, preservarla como luz y sal, y guardarla y preservarla en amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 8 y 11. Este es un tema tremendo y me conmueve este tema, porque sé que a veces no se evangeliza, no se discipula, no se ofrenda, no se hacen las cosas que por la cual Dios ha establecido a su iglesia, por la falta de perdón. Pero cuando hay perdón, hay un procedimiento de perdón, sí es posible alcanzar el propósito de Cristo para la iglesia, guardándola en amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 y 11. Dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No es tarea del pastor, es tarea de unos a otros, de toda la iglesia. Animarnos todos, perdonarnos todos, edificarnos todos, servirnos todos. Si tú no estás sirviendo a un hermano en la iglesia de manera intencional, piénsalo. Te exhorto a que te dispongas a servirle. No importa los pecados, los errores, las fallas. Si hay que pedir perdón, se pide perdón. Si hay que arreglar las cosas, se arreglan. Pero una de las actitudes importantes dentro de la iglesia es que cada hermano no solamente se salude los domingos en la mañana o cuando se reúnan. Algo importante es que cada hermano se sepa servir al otro. Y más cuando tiene alguna necesidad muy especial. Muy bien. Este es un tema amplio, pero muy importante. Yo he tenido conflictos en la iglesia. Hermanos se han acercado a mí a pedirme perdón. Yo también he tenido que hacerlo, porque esto sana cualquier cosa futura que pueda empeorar a la iglesia o herir más a la iglesia. 3 pasos nos da el Señor Jesucristo. Ya lo conocemos, pero vamos a hablarlos para perdonar dentro de la iglesia. Primer paso, el ofendido buscará al ofensor. Ya lo hemos leído. Versículo 15 de Mateo 18. El Señor Jesucristo no dice el ofensor vaya a pedir perdón al ofendido. Al contrario, Jesús dice, el ofendido vaya a pedir perdón, vaya a buscar al hermano, tome la iniciativa para que haya perdón entre los dos. Mateo 18:15, ya lo hemos leído. Pero ese es el primer paso. Voy a leerlo otra vez. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El ofendido debe buscar al ofensor para hablar a solas acerca del conflicto y del daño recibido. Este primer paso, si se logra hacer, no es necesario un segundo paso, no es necesario un tercer paso. Y la iglesia es sanada. Los hermanos en su relación son sanados y la iglesia sigue adelante en su misión de predicar el evangelio. Así que este primer paso debe tomarse para que el conflicto sea detenido antes de que afecte a más personas dentro de la iglesia, incluyendo familiares y amistades cercanas a los involucrados en el conflicto. Así que hay que detener el mal, sanando, perdonando. Segundo paso, Mateo 18:16, donde Jesús dice, el ofendido debe buscar a 1 o 2 hermanos maduros de la congregación con quienes se acercará al ofensor. Dice Jesús, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí empieza un proceso importante. Lo que se está tratando, el problema debe ser legitimizado, debe hacer que conste ante 2 o 3 testigos para que las cosas marchen con un apoyo importante para feliz término. Tercer paso, de prevalecer el conflicto, se debe presentar a la iglesia como un último recurso para buscar una solución. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que el propósito final de decirlo a toda la iglesia es descubrir el corazón arrepentido o no del ofensor. Esto ayudará a descubrir si los involucrados son en verdad cristianos, hijos de Dios, verdaderos discípulos. Por lo tanto, si aman a la iglesia, ¿cómo para permanecer en ella? Si no aman a la iglesia, a su iglesia local, ¿cómo van a permanecer en ella? Entonces esto se hace por amor, para que Cristo sea glorificado.
Así que es necesario añadir aquí que la iglesia debe saber manejar sus conflictos internos. La iglesia tiene toda la potestad para manejar sus conflictos internos y resolverlos como iglesia local, no ir a otras instancias como iglesia local. Aquí está, es lo que está diciendo Jesús. Y nunca llevar a creyentes a la sala de un juez incrédulo para resolver conflictos de tierras, préstamo de dinero o lo que haya ocurrido. Así lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pueden buscarlo allí. Primera de Corintios capítulo 6, 5 al 6, donde dice que no se debe llevar los conflictos de creyentes de una iglesia local a jueces incrédulos. Otro concepto que quiero que veamos. Segundo punto, el concepto de autoridad de atar y desatar. No voy a tomar mucho tiempo aquí, pero es importante mencionar versículo 18 en este concepto de perdón, de perdonar. Versículo 18 dice Jesús: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fácil. Esto de atar y desatar se ha entendido mal en muchos círculos cristianos evangélicos. Pero aquí es fácil. ¿En medio de qué contexto está esta cita de atar y desatar? En medio del contexto de perdonar los conflictos internos de una iglesia local. Así que, palabras más, palabras menos, atar y desatar no tiene que ver que esto es para gobernar el mundo. Atar y desatar no es para gobernar el mundo, ni conflictos fuera. Es para empoderar a la iglesia en la esfera de los valores del reino de Dios y que la iglesia, empoderada a resolver sus conflictos, use bien la palabra de verdad y quede de manera libre de ataduras para que pueda salir a evangelizar y dar el evangelio al mundo entero. Así es que basta decir eso por ahora. Un versículo paralelo que mencionó Jesús de este concepto es Mateo 16, versículo 19. Ahí cuando dice que edificaré a la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si detienes una minúscula instrucción de la palabra de Dios, si detienes la Biblia en algo que dice y no lo cumples, entonces estás deteniendo la obra de Dios. Pero si usas la palabra de Dios y resuelves conforme a las instrucciones, vas a hacer que la iglesia se mueva y cumpla su objetivo en la esfera del reino de Dios. Para nosotros es la evangelización del mundo. Tercer punto, la oración como método para cuidar la iglesia. Qué interesante que lo que sigue también está dentro del contexto del perdón. Es como un sándwich. Versículo 15, 16 y 17 habla de perdonar las ofensas. Y el versículo 21 y 22 al final de este pasaje habla de perdonar 70 veces 7. Mientras tanto, ocurre lo que estamos hablando. Versículo 19, la oración. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En medio del conflicto y de los pasos para perdonar la ofensa de un hermano, Jesús nos propone la oración. La lección aquí sobre la oración indica que es un método. La oración también es un método para prevenir y evitar los conflictos. Todos deberíamos aprender a orar en pequeños grupos con 2 o 3 hermanos, no siempre los mismos. Deberíamos estar practicando la oración con 2 o 3 y por un tiempo, 2 o 3 meses con los mismos, pero después por otro tiempo me voy con otros hermanos y la iglesia se va a hacer fuerte. Jesús da a la iglesia que ora la gran promesa de que se realizará la obra de Dios. Versículo 19. Les será hecho por mi Padre. La obra de Dios se realizará. ¿Qué puede lograr la oración cuando la iglesia se une en pequeños grupos a orar? Por lo menos 4 cosas. 1. Logrará relaciones sanas. 2. Logrará entender la sumisión a la autoridad de Cristo como cabeza. 3. Logrará conocer la voluntad de Dios. 4. Conocerán la voluntad de Dios porque van a edificarse con la Biblia juntos. 4. Logrará ver la obra de Dios, la realización de la obra de Dios. Cuarto y último punto de este gran pasaje sobre el perdón. Cuarto punto, la revelación a Pedro sobre el perdón cristiano.
Esto es tremendo. Versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7, dijo Pedro. Yo creo que ya estaba contando, ya son 5, 6, falta una. Última oportunidad para mi hermano. No, eso es lo que pensaba Pedro. Hasta 7, pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Significa siempre, infinito. Ni lleve la cuenta, que no se trata de llevar la cuenta. Es más, vas a comenzar a llevar la cuenta y la vas a perder en el camino. Y mejor, para no sumar ni restar más, mejor empieza de nuevo. Entonces, Pedro tuvo que desaprender de la ley de Moisés. En la ley de Moisés se había dicho ojo por ojo y diente por diente. Éxodo 21, 24 y otros pasajes. En Mateo 5:38, Jesús, en el Sermón del Monte, incluyó parte de este mensaje cuando dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, Cristo es el nuevo pacto, vino a implantar un nuevo pacto. El cristianismo es muy diferente a judaizar, muy diferente a la ley de Moisés. La ley vino por Moisés, pero la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Pedro oyó de Jesús acerca de un perdón infinito. El perdón cristiano es único. Pablo, en Efesios, capítulo 4, 31 y 32, nos exhorta a perdonarnos siempre. Esta es una enseñanza directamente no para los judíos, en Mateo 18, sino para los cristianos. No, ya no es ojo por ojo y diente por diente. Ya eso pasó. Ahora es perdona a tu hermano. ¿Cuántas veces? 7, hasta 70 veces 7. Concluyamos por hoy. El pecado es una potestad que se podrá manifestar también en lo interno de la iglesia. Lamentablemente, estamos todavía en la tierra, no estamos en el cielo. Voy a repetir esto. El pecado es una potestad que se podrá manifestar también en lo interno de la iglesia, en lo interno de nosotros. Donde quiera que yo vaya, dentro de mi familia, dentro de mi iglesia, donde quiera que va a ser, donde yo vaya, se puede originar un problema de relaciones. Hay que sanarlo, hay que aprender a sanar y a perdonar. ¿Pueden ocurrir conflictos y heridas en la iglesia entre cristianos de la misma congregación? Claro, ya hemos respondido a esta pregunta. Hemos visto que Jesús instruyó a la iglesia sobre el perdón para la preservación de la iglesia y para la misión de la iglesia. ¿Cómo, si no nos sabemos perdonar dentro, cómo vamos a hablarle al incrédulo que Cristo vino a perdonar sus pecados? ¿Cómo podemos decir al incrédulo, ven a mi iglesia, ser parte de la iglesia de Cristo, si me da vergüenza invitarlo porque sé que mi iglesia anda mal en su relación? Entonces se detiene la obra de Dios. Esto es muy importante. La palabra clave para cerrar esta conversación es la palabra comunión. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, dice el apóstol Juan, comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia para mantener esa comunión. Primera de Juan 1:7. Que Dios nos bendiga a todos. Voy a hacer una oración para que Dios siga usando nuestra iglesia. Una iglesia que ama a Cristo, que ama a la iglesia, que ama la evangelización, las misiones, que ama el perdonarse, el mantener una relación viva. De tal manera, una relación transparente entre unos y otros que podemos orar y trabajar en equipo. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras relaciones y perdónanos nuestras faltas y danos la capacidad por fe de que podemos acercarnos al hermano y hacer estos pasos con tal que la iglesia esté vitalizada, energizada para hacer luz y sal para este mundo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga. Qué bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en Belén.
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto.